Buenas noches con todos nuevamente. Agradecemos la gentil espera y sean bienvenidos a este webinar de el componente esenciales de una arquitectura RP. Antes de iniciar con la ponencia del docente, vamos a comentar brevemente sobre nuestra empresa. SS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Como parte de nuestros logros han sido el desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, referente a la sesión del día de hoy, pueden utilizar el chat Zoom para poder hacer llegar las consultas del tema. También pueden utilizar lo que son los micrófonos, ¿sí? Y el día de hoy también vamos a tener lo que es un sorteo, el sorteo de una beca y de una semibeca en lo que es el programa completo de la especialización en RPA. Para este sorteo se va a estar considerando a todas las personas que se han registrado en el webinar y también permanezcan hasta el final del evento. El resultado se va a estar anunciando en nuestras redes a lo largo de esta semana. Bien, para no dilatar más las cosas, comentarles que el docente en esta ocasión que nos acompaña es Cristian Huidobro, quien es profesional en computación e informática, es especialista senior de RPA y automatización de procesos con inteligencia artificial. Nuestro docente posee conocimientos de SQL Server, Oracle, MySQL, Visual Basic.NET, Spring y ha manejado herramientas de automatización como UPath y Automation Anywhere. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo y soporte de procesos de automatización robótica, utilizando herramientas como UPath, Automation Anywhere y en el desarrollo de procesos BPM. Como parte de sus certificaciones se encuentra RPA Developer, UPath Certified Professional Associate, entre otras. Bien, estimados, esto es un extracto de la trayectoria de nuestro docente y ahora le brindo el paso para que pueda dar inicio a la sesión. ¿Qué tal con todos? Buenas noches. Nuevamente, bueno, como mencionó María, las disculpas por la espera, ¿sí? Les voy a compartir un momento la pantalla para que podamos iniciar solamente con el curso, bueno, con este pequeño webinar. Me comentan, por favor, si se llega a visualizar. María. Sí, Cristian, se logra visualizar. Ya, perfecto. Bueno, como María estaba comentando, somos SS Learning, ¿no? Este webinar se va a tratar sobre la arquitectura en RPA. Vamos a ver algunos conceptos básicos y parte de la herramienta, bueno, UiPath, ¿sí? Bueno, nuevamente darles la bienvenida. Mi nombre es Cristian Huidobro. Como comentó previamente, soy especialista de RPA, ya llevo dentro del mundo del RPA unos 6 años, manejando distintas herramientas como UiPath, Automation Anywhere, Power Automate, Rocketbot, entre otras herramientas, ¿sí? Y bueno, algunos años adicionales también viendo otras áreas del rubro de TI. Entonces, para comenzar, justamente el tema de qué es la introducción a la arquitectura RPA. Bueno, como parte de la agenda tenemos propiamente la introducción al RPA, cuáles son los componentes de una arquitectura RPA, algunos casos de usos, beneficios que nos trae propiamente el RPA, algunos desafíos y consideraciones que debemos tener para poder implementar diversos proyectos, ¿no? Y algunas conclusiones propiamente de lo que vamos a ir viendo. Para iniciar, ¿qué es la automatización? Como bien podemos ver, la automatización es el uso de tecnologías y sistemas y procesos para realizar tareas con mínima o ninguna intervención humana, ¿no? Implica la implementación de herramientas como software, robot, inteligencia artificial y maquinarias. Para que podamos tener en cuenta propiamente la automatización, no se trata únicamente de procesos a nivel de software, también a nivel vamos a llamarlo así, de hardware, ¿no? Durante toda la historia podemos ver distintos avances, ¿no? En el tema de automatizar en general,
vamos a ponerlo como un ejemplo inicial, en la antigüedad, ¿no? Eh, o en la prehistoria se puede decir el tema de la invención de la rueda, lo cual nos permitió, o bueno, permitió a los hombres de aquellos tiempos el poder disminuir el trabajo forzado por el transportar eh, objetos de un lado a otro. Todo este conjunto de procesos que se hizo para llegar a obtener la rueda como tal, llega a formar parte de automatizar lo que ellos venían realizando de cierta manera. Entonces, si nos vamos a la época actual, justamente como bien se menciona, el tema de la automatización, nos vamos a enfocar en la parte de los bots o robots de software, ¿no? Que nos permiten interactuar con diversas herramientas, ya sea con aplicaciones de escritorio, con aplicaciones web, ¿no? Con base de datos, también interconectarse con servicios API, ¿no? Bueno, y añadir inteligencia artificial, entre otras funcionalidades que nos permite propiamente la automatización. ¿Sí? Si vemos parte de de los componentes de la arquitectura del RPA, bueno, acá basándonos propiamente en UiPath, ¿no? Los tres elementos fundamentales que tiene es el UiPath Studio, ¿no? El cual nos va a permitir diseñar como tal el flujo, poder hacer el desarrollo, no solamente bajo la interfaz low code, sino también permitiéndonos añadir código, los cual nos va a hacer que el flujo sea un poco más rápido, poder añadir de repente algunas actividades que como tal la herramienta no te brinda, ¿no? Podemos darle un mayor alcance a lo que nos da en sí, ya sea UiPath, ya sea Automation Anywhere o alguna otra herramienta de por sí. No, tenemos el robot en este caso, que es el elemento el cual nos va a permitir ejecutar, ¿no? O el que se va a encargar de ejecutar lo desarrollado previamente para poder eh, realizar el proceso, ¿no? Ya sea de manera repetitiva, ¿no? O haciendo la interconexión a ciertos sistemas. Este de acá, este elemento nos va a permitir justamente ejecutar todo lo desarrollado previamente, ¿no? Y luego tenemos también el orquestador. El orquestador, como tal, nos va a permitir hacer el monitoreo y la gestión de los bots, poder ver el tema del control de accesos, ¿no? Dividir y subdividir el tema pues de distribución de carpetas, ¿no? Para poder tener un mejor control de seguridad hacia los procesos, hacia el tema de las credenciales. Entonces, como parte esencial y requisito mínimo, por así decirlo, para el tema de RPA, siempre es bueno, o mejor dicho, es necesario tener un estudio, ¿no? Que es como mencionaba, donde vamos a desarrollar el robot o el agente, el cual va a permitir la ejecución del código desarrollado, ¿no? Y el orquestador o control room, como se conoce en otras herramientas, para poder hacer el monitoreo de los bots, ¿no? Y tener una mejor trazabilidad de lo que se ha desarrollado previamente. Bueno, continuando con ello, en la parte de UiPath Studio, aquí les adjunto una pequeña imagen de la interfaz de esta herramienta, sí, en la cual vamos a poder visualizar justamente el, el panel de actividades, donde, como podemos visualizar, en sí tenemos distintos tipos de actividades como la generación de alertas, el poder interactuar con APIs, la automatización con interfaz gráfica, trabajar con colas de trabajo, ¿sí? El tema de trabajar con colecciones, desencadenadores y entre otras funcionalidades más que podemos interactuar dentro de este software. ¿Sí? Entre ello también vamos a poder ver el tema del UiPath Assistant o el agente, el cual acá vamos a ver dos caras del tema de las ejecuciones. Del lado izquierdo, la parte de las UiPath Assistant es el que va a permitir o va a hacer la interconexión de la máquina con el orquestador, y desde el cual vamos a poder también ejecutar algunos bots, ya sea principalmente de manera atendida, ¿no? Y en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho tenemos el agente, el cual son servicios que se ejecutan de fondo,
¿no? Y que van a permitir que el bot se pueda ejecutar. Por ejemplo, van a haber servicios como el UiPath User Service, ¿no? Que va a permitir que un proceso se ejecute de fondo y cuando se lance un bot como tal o un proceso, pues este puede invocar al UiPath Executor y el bot puede ejecutar sin ningún problema, ¿no? Y como punto 3 bueno, tenemos lo que ya había mencionado previamente, el orquestador. Acá tenemos una imagen de lo que vendría a ser el orquestador, en la cual podemos tener el tema de los robots, ¿no? Para tener en cuenta, los robots pueden ser de dos tipos, que son atendidos y desatendidos. Para ponerles un poco en contexto, los robots atendidos son aquellos que necesitan o requieren ejecutarse teniendo una máquina uno, desbloqueada, ¿no? En la cual se pueda interactuar sin ningún problema, o también los bots atendidos, ¿no? Muy aparte de ello, lo que tiene o lo que te permite es básicamente que se haga una automatización híbrida entre interacción persona con el bot de software propiamente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para ingresar ciertos valores eh, en algún momento específico, ¿no? O para poder de repente dar un botón de confirmación para que continúe con alguna acción, ¿no? Son cosas de este tipo con las cuales se va a poder interactuar y a lo que se le llama justamente un bot atendido. Y para el caso de los bots desatendidos, ¿no? Es básicamente lo contrario, ¿no? Es un bot del cual hace el registro de las credenciales de red, ¿no? Propiamente en el orquestador, para que éste pueda iniciar sesión en background, ¿no? O en modo consola y pueda permitir la interacción del bot con las aplicaciones, ¿no? De fondo, sin necesidad de que la máquina se encuentre desbloqueada. Entonces, por ese lado tenemos esas dos opciones, ¿no? Muy aparte de ello, también tenemos las distintas pestañas como son los folders, la opción de monitoreo, la administración de accesos, ¿no? Para poder definir a qué carpetas o subcarpetas o bot va a poder interactuar cada uno de los usuarios, las máquinas que van a estar asociadas, ¿no? A una licencia, los paquetes que son propiamente los bots ya eh, empaquetizados ¿no? O que ya se han encapsulado, ¿no? Luego tenemos las versiones de las diversas aplicaciones con las cuales se va a poder interactuar, un registro de auditoría, ¿no? Las credenciales, el tema de webhook para poder hacer el tema de notificaciones para algunas alertas propias de los bots, ¿no? O del orquestador, la pestaña de licenciamiento para poder justamente visualizar las licencias disponibles en general, ¿no? Para cada uno de los tenants, las alertas y algunas configuraciones adicionales. Es básicamente son los tres componentes principales que tiene cada una de las herramientas RPA, ¿no? Y bueno, adicionalmente a ello, propiamente el orquestador interactúa con una base de datos, ¿no? Que se tiene que de igual forma configurar para que ésta pueda crear las tablas necesarias y de fondo también hacer la interrelación, ¿no? Y pueda quedar grabado todos los schedules que se generan, ¿no? Los logs que se van dejando y así sucesivamente. Entonces, continuando con ello, ¿no? Si vemos la parte de los beneficios del RPA, uno de ellos que es implementar el RPA nos ofrece diversos beneficios, uno de los principales, que vendría a ser la reducción de costos, el mejor en la productividad y la capacidad de liberar a los empleados para tareas tediosas. Muchas veces se cree que el tema del RPA eh, tiene la finalidad de despedir personas porque ya no van a realizar las funciones que venían realizando hasta ese momento, ¿no? En este caso no, en realidad el principio básico o lo ideal del RPA es, como bien menciona acá, es que las tareas repetitivas, tediosas, se puedan realizar, sí, si bien es cierto, de una manera automatizada, ¿no? Pero dando la ventaja de que el proceso, o perdón, un bot, a diferencia de una persona, no puede ejecutar las 24 horas del día, no sin descansar, a diferencia de una persona que normalmente cumple sus 8 horas laborales. Entonces, por ese lado nos genera un mayor beneficio porque hay una mayor productividad.
se genera el tema de reducción de costos, porque estos procesos, si bien es cierto, se reduce para para las personas, pero nos genera también que estas personas puedan realizar otras funciones, ¿no? Acorde, obviamente, al cargo que tienen y también les permitan, pues, ser más productivos para la empresa. Entonces, justamente esto es parte de lo que nos genera el RPA como tal, los beneficios que nos trae, ¿no? Muy aparte de ello, también es el tema de la escalabilidad. En este caso, yo puedo implementar un bot, ¿no? Pero este bot también puedo distribuirlo en diversas máquinas. Entonces, puedo trabajar sobre una máquina, puedo trabajar sobre tres, cuatro, cinco, ¿no? Si es que así lo necesito y en el momento que no lo necesite, también puedo volver a bajar y trabajar con una sola máquina y poder hacer el proceso escalable, ¿no? Para ese caso, ¿no? De manera horizontal y vertical también porque se puede aumentar procesos adicionales o funcionalidades adicionales dentro de este bot, ¿no? Entonces, justamente eso es uno de los beneficios también que nos da el RPA. Aparte de ello, dentro del diseño de RPA hay que tener en cuenta, ¿no? Que se requiere hacer un análisis detallado de los procesos existentes con la finalidad de que de poder saber principalmente si el automatizarlo nos va a generar realmente un beneficio, ¿no? El proceso es tan largo como para automatizarlo, la cantidad de horas que se va a realizar es beneficiosa contra el tiempo que nos va a tomar automatizar, ¿no? La cantidad de errores que se tiene hoy en día se reduce en base a lo que se va a mapear dentro del bot. Entonces son distintas consideraciones que hay que tener para poder hacer el diseño de un RPA, o mejor dicho, para considerar un proceso como automatizable, ¿no? Podemos tener distintos flujos de trabajo, ¿no? Y la idea es que estos procesos puedan ser o se puedan ejecutar sin interrupciones y maximizar el rendimiento en sí. ¿No? Y como les mencionaba previamente, dentro de los desafíos comunes que normalmente hay para la implementación de un RPA, sobre todo, ¿no? Es la resistencia al cambio, por esta misma creencia de que no se implementan los bots, o se implementa o se obtiene una herramienta RPA dentro de una empresa, es reducir la gente que hay, ¿no? Cuando en realidad, como les mencionaba en sí, la idea no es esto, la idea es que justamente las personas puedan ser más productivas con algunos puntos que se venían dejando de lado y estos procesos, los cuales pues eran muy tediosos y repetitivos, ya puedan ir por este lado automatizado, ¿no? Y ganar tiempo justamente, ¿no? Muy aparte de ello también es los temas de integración, porque acá hay un gran detalle adicional que muchas veces no se toma en cuenta, es eh, el trabajar con las distintas, bueno, con las áreas de TI, o mejor dicho, solicitar a TI como tal, que pueda realizar ciertas funcionalidades, pueda diseñar de repente algunas APIs, o añadir a funcionalidades a algún software en específico o X detalles adicionales, ¿no? Muchas veces toma bastante tiempo que lo puedan implementar debido al backlog que pueda tener en sí esta área, ¿no? Dependiendo de la empresa, cada uno tiene pues más funciones por realizar o de repente más cosas que vienen pidiendo por gerencia. Entonces, estos temas, justamente el tema del RPA es no depender tanto de TI para estos detalles, sino poder ganar el tiempo también bajo esa premisa, ¿no? Hasta que de repente se pueda implementar lo que se había solicitado en un inicio. Entonces, por ejemplo, si yo necesito obtener información de una base de datos más rápido o de algún sistema X y entre que TI me va a atender el proceso o perdón, de hacer el desarrollo en medio año, pues con un RPA lo podemos tener de repente listo quizás en 2 semanas. Entonces, durante los próximos 5 meses, 5 meses y medio que va a haber de diferencia, ya se va ganando tiempo, se puede optimizar el proceso, ¿no? Inclusive se puede desestimar lo que se le había pedido a la otra área como tal, y con ello, pues, nos llevamos un mejor resultado como en sí. ¿No? Justamente muy aparte de otro tema de los problemas que también se pueden presentar es el tema muchas veces la licencia, ¿no? Si bien es cierto,
justamente, sí, bueno, o si yo en este caso he buscado el tema de UiPath para poder resaltar, es el tema de que nos permite hacer los desarrollos sin tener una licencia eh, premium, por así llamarlo, ¿no? Porque nos da una versión community que nos permite hacer el desarrollo tal cual la versión de paga. La única diferencia es que no tenemos un orquestador pues a nuestra disposición para trabajar o implementar N proyectos, ¿no? Cosa que un orquestador conteniendo una licencia de desarrollo y de bots atendidos o desatendidos, sí lo podemos hacer. Esa es la gran diferencia, ¿no? Muy aparte, pues, de que con una herramienta, perdón, con la versión community, solamente podemos ejecutar bots atendidos, principalmente, ¿no? Y son básicamente los desafíos que tenemos para implementar bueno, las diversas herramientas RPA de por sí. Entonces, si nos basamos en la parte de los casos de uso, en los cuales se puede implementar el RPA. En realidad hay miles de casos en los cuales se puede implementar, ¿no? Acá mencionando algunos de ellos, es el procesamiento de facturas. Como bien me indica ahí, automatización de la captura, validación y procesamiento de facturas. ¿Qué podemos hacer ahí? De repente la extracción de datos desde una web, ¿no? El registrar esta información a otra web, ¿no? Procesar, hacer cruce de datos. Entonces, todos estos procesamientos se pueden realizar y se puede obtener con un RPA, como bien les mencionaba. Podrá tomar unos días el desarrollo, pero el tiempo que nos va a ahorrar a largo plazo, pues es mucho más, ¿no? Y nos permite justamente poder realizar otras funciones. Igual parte de esto, de los otros casos de uso que tenemos es la gestión de datos en algunos CRMs, ¿no? Como bien mencioné, la actualización automática de registros en algunos sistemas, ¿no? Luego, automatización de reportes, ya sea el poder descargar los reportes, el cruzar los datos, inclusive como las funcionalidades que tiene propiamente una herramienta RPA, podemos subir reportes, ya sea a un SharePoint, a un Google Drive, ¿no? A Salesforce, podemos hacer interacción de repente con algunas aplicaciones virtualizadas en Citrix, ¿no? Con conexiones a máquinas virtuales. Entonces, esto nos da una amplia gama de funcionalidades para poder automatizar en realidad con casi todos los software que existen hoy en día, ¿no? Luego, la transferencia de datos entre sistemas, por ejemplo, la descarga de información de SAP, ¿no? Para poder registrarlos luego en algún otro sistema que se maneje en la empresa, ¿no? Ya sea igual mediante consumo de APIs, impactando directamente a la base de datos o mediante una interfaz gráfica. Entonces, en realidad, el, el tema del RPA nos permite, como les mencionaba, interactuar con casi todos los sistemas que hoy en día existen, ¿no? Podemos, y cabe recalcar, ¿no? Que también la interacción o los conectores que propiamente se tiene principalmente con lo que hoy les explico, con bajo UiPath, ¿no? Nos permite también que la comunidad en general podamos implementar, por ejemplo, distintos tipos de conectores o actividades para poder en sí interactuar con otro software de repente, o quizás temas de encriptamiento de datos, ¿no? O de repente algunas funciones que tiene, que si bien es cierto UiPath te da, o ya inclusive Automation Anywhere, porque también se puede crear plugins o actividades para estas herramientas, ¿no? A- de manera customizada, pero hacerlo de una forma más rápida. Entonces, si bien es cierto, podemos implementar, ¿no? Y como les mencionaba, la misma comunidad, diversas personas o empresas ponen de su parte para que obviamente esto sea más fácil para todos, ¿no? Metiendo o generando menos código y sea un poco más entendible para todos los desarrolladores. Bueno, muy aparte de esto, ¿no? Como parte de de la conclusión de lo que les sigo explicando, que la arquitectura de RPA es fundamental para el futuro de la automatización empresarial. Como bien les mencionaba, hoy en día se, las empresas van viendo diversas opciones de poder mejorar sus procesos, porque la idea no solamente es automatizar, sino es optimizar.
reducir el tiempo, buscar la mejor manera de que el proceso se pueda realizar de manera correcta, rápida, eficiente, ¿no? Y sobre todo o principalmente sin errores. Y es básicamente lo que nos permite hoy en día el RPA. Como le mencionaba, no solamente es la interacción con aplicaciones de escritorio web, base de datos, etc., sino que también podemos llegar al punto de la hiperautomatización trabajando con diversas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, básicamente es eso, chicos. No sé si es que por ahí tienen algunas preguntas por el chat o alguno que desea abrir su micrófono. Sí, yo, buenas noches. Bueno, no sé si me escucho bien. Sí, te escucho bien. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, mi pregunta es sobre cuáles serían como las bases para saber si en determinado negocio es aplicable esta parte del RPA. Eh, Digo, entiendo que tiene mucho que ver con el tipo de negocio, la estructura de este mismo y el entendimiento de, pero en cuanto a cómo saber si mi empresa es, digamos, tengo una empresa pequeña, a lo mejor no tengo unos procesos tan complejos, pero el tema es que no tengo el personal suficiente. ¿Cómo saber si puedo aplicar el RPA en cuanto a los recursos que se requieren o las bases para poder implementarlo? Bueno, y ahí te comento. En este caso, el tema del RPA sirve tanto para las pequeñas, grandes, medianas empresas. En realidad, puedes aplicarlo en cualquier rubro también. ¿Por qué? Porque toda empresa normalmente, vamos a ponerlo bajo este contexto, realiza facturas o gran parte de las empresas legales eh, realizan sus facturas, no boletas, hacen diversos registros. Si bien es cierto, la cantidad de datos que vas a procesar no es la misma, pero sí realiza funciones repetitivas. Entonces, bajo el contexto inicial que les explicaba, si es una tarea repetitiva, ¿no? La cual pues te va a demandar de igual manera tiempo y obviamente tú necesitas avanzar con otras cosas y como bien mencionaste en este caso, quizás no se tiene el personal bueno, no llamarlo adecuado, sino la cantidad de personas necesarias para poder hacer todas las funciones, ya sea por un tema presupuestal o X cosa, ¿no? Este tema nos va a ayudar en sí bastante. Y como les mencionaba, hay diversas herramientas, tanto UiPath, Automation Anywhere, Power Automate, diversas. Cada una de estas herramientas en sí tienen funcionalidades similares, ¿no? Acá hay algunas sí, unas más potentes que otras, ya eso sí hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Pero también hay que ver en base a costos. Entonces, si por ahí, como bien mencionabas, quizás una herramienta, tienes una empresa pequeña, ¿no? Por el tema también del licenciamiento que hay que tener en cuenta, ¿no? No puedes cubrir eso. Hay otras opciones bajo el tema de RPA con las cuales tú puedes interactuar de herramientas, en las cuales sí, obviamente implica tener un poco más de conocimientos, ¿no? Y el costo es menor, ya sea trabajar con Rocketbot, por ahí de repente trabajar con Robocore, ¿no? O quizás de repente para automatizaciones web, por ahí podríamos trabajar directamente con Python. Entonces, alternativas bajo lo que es el contexto o las herramientas RPA hay muchas. Hoy en día hay bastantes herramientas, ¿no? Lo que hay que tener, como te mencionaba, en cuenta es si está dentro del presupuesto también poder invertir, ¿no? Eh, para el tema de licenciamiento. Y ojo, ¿no? Como también les mencionaba, les recalcaba hace un momento atrás, UiPath nos da el beneficio de poder trabajar sobre una versión community. Entonces, tú puedes hacer, si bien es cierto, desarrollar diversos procesos, ¿no? Y vas a poder ejecutarlo así, teniendo un equipo de repente a tu costado, ¿no? Quizás puedes ejecutar tu proceso, el proceso se va a ejecutar normal, sin ningún problema, ¿no? Obviamente que si tienes, vas a tener la dependencia de tú mismo ejecutarlo, pero te va a ayudar a tú a hacer otras cosas mientras este proceso se va ejecutando. Entonces, ¿no? Como te digo, hay varias cosas que evaluar, ¿no? Tema de costos principalmente,
¿no? Pero sí hay beneficios y propiamente que es UiPath como la herramienta eh, que yo principalmente más recomiendo yo para empresas pequeñas, ¿no? Justamente para poder darles esta primera visión de lo que se puede hacer y conforme vayan avanzando, ¿no? También vean la opción de poder tener una licencia y poder ejecutar N procesos, porque en realidad el beneficio inclusive también de UiPath y Automation Anywhere, a diferencia de otras herramientas, es que a ti te basta tener una licencia para ejecutar N procesos sobre la máquina. Hay otras herramientas que tienes que tener, ¿no? O tienes que comprar, por así decirlo, una licencia para un proceso, ¿no? O por horas. Entonces, si a la larga vas viendo, ¿no? Si son pocos procesos, te conviene, pero si son muchos, ya no te va a convenir. Entonces, hay varios aspectos por evaluar ahí. No sé si con eso por ahí he respondido tu duda, Yair. Sí, profesor, muchas gracias. Nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Juan, ¿verdad? Sí, correcto. Muchas gracias. Sí, tengo tres preguntas que la quiero resumir brevemente. Yo, en la empresa donde yo trabajaba había RPA, ¿no? Y no sabía que RPA era un software. Yo pensé que había que meter código, ¿no? Ahora entiendo que hay muchos RPA, o muchas empresas que digamos, tienen listo RPA para que el usuario lo configure nomás, ¿no? Eso es lo que entiendo. Esa es mi primera pregunta. La segunda es que en la empresa en donde yo laboraba, básicamente hicieron conciliaciones bancarias, porque había más o menos 15 empresas, era un grupo corporativo, más o menos 120 cuentas bancarias, y bueno, cada banco tiene su código diferente, ¿no? O sea, la anulación de un cheque, el cobro, el pago del suelo, qué sé yo, tiene códigos diferentes. Entonces, al final, si bien es cierto, había una gran ayuda con la RPA, pero al final había muchas operaciones que no pasaban por la RPA, porque eran tal la cantidad, o sea, 120 cuentas, el 50% tenía un gran movimiento diario, el otro 50% tenía menos movimiento, pero al final todos había que conciliarlo. Entonces yo me ponía a pensar en un momento como si hubiera un RPA sobre otro RPA, o sea, para controlar esas diferencias. No lo sé, agradeceré sus comentarios. Y mi última pregunta es si el RPA, yo imagino que sí, puede ser configurado con el Concar, que es un sistema contable, con el Raspberry Pi, que es ya otra cosa, ¿no? Y con el Arduino. Bueno, no sé si me deje entender bien o no. Ya. Espero respuesta. Gracias. Sí, mira, te comento. Efectivamente, el tema de RPA como tal, o los software, o las herramientas diversas herramientas de RPA, ¿no? En su gran mayoría, o las grandes empresas de RPA, vamos a llamarlo así, y te doy nuevamente como ejemplo UiPath, Automation Anywhere y Power Automate, ¿ya? Están enfocados a la visión low code, ¿no? Que es justamente ser de interacción más por una interfaz gráfica, ¿no? Con menos código para que pueda ser desarrollado por más personas, ¿ya? Pero también te permiten la interacción y meter código, ya sea Visual Basic, ¿no? En C# o en Java, para poder complementar tu desarrollo, ¿no? Y lograr más cosas, entonces, y de una manera más rápida. Tengamos en cuenta, para ponerlo así, ¿no? Este es un código, en cada actividad es un código encapsulado al que recibe parámetros, ¿no? Entonces, ejecutar esto, vamos a decirlo así, te lleva unos 3 milisegundos adicionales, ¿no? A lo que te vendría a ejecutar código puro. Entonces, si tú lo pones, ¿no? A una cantidad grande de procesamiento, muchas veces te va a convenir meter un poco más de código, ¿no? Para que este proceso sea un poco más rápido. Entonces, justamente ahí te da el espacio para que tú lo puedas trabajar. Solo código, ¿no? Solo interfaz gráfica o trabajarlo de manera híbrida. Ese es para el primer punto, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, sí, si bien es cierto, bueno, yo también he automatizado diversos proyectos de conciliaciones bancarias, ¿no? He trabajado interactuando, vamos a ponerlo así, BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, ¿no? Cada página, si bien es cierto, es una interfaz distinta, ¿no? Pero para ello tienes que considerar
justamente todos los posibles errores que puedan aparecer. Si bien es cierto, al ser unas páginas externas, son páginas que de repente de acá a 3 meses, 4 meses van a variar, pero es parte del riesgo que conlleva automatizar, ¿no? Pero muchas veces estas páginas también lo que cambian son cosas mínimas, entonces ya no te vas a, no vas a automatizar pues todo ¿no? Las distintas ventanas de un banco, sino de repente páginas puntuales. Entonces, de igual manera te va a ayudar, porque como te mencionaba, al desarrollador le puede llevar de repente 2 días en arreglar o mapear nuevamente estos selectores que se utilizan, ¿ya? Pero a la larga te va a generar un ahorro mucho más grande de tiempo. Entonces el beneficio es ese, ¿no? Si bien es cierto, se va a generar trabajo del desarrollador como tal, ¿no? Pero a largo plazo, pues vamos a poner a nivel de costos, que es lo que más importa a gerencia, es como si estuvieras reduciendo el pago de una persona, ¿no? Que vamos a suponer, un contador, por ponerlo así, ¿no? Que por hacer estas funciones te cobra, no sé, 5.000 soles o 8.000 soles mensuales. Al año son 96.000, ¿no? Que el bot lo hace como tal. Si bien es cierto, pagaste una licencia, ¿no? Que te cuesta, vamos a poner 20.000 dólares. Estamos hablando de unos casi 80. De por sí ya te genera un ahorro, ¿ya? El tener el, entre el costo que le pagas al personal contra lo que genera el RPA. Ten en cuenta que este es un solo proceso. Imagínate todos los demás procesos que pueden ejecutar en esa misma máquina. Entonces el ahorro que te va a generar a largo plazo es mucho mayor. Entonces ese es el beneficio del RPA, ¿no? Y como te digo, también para los desarrollos que se realizan, hay que tener en consideración, pues, ¿no? Las diversas mensajes de alerta, se tiene que hacer una serie de pruebas para poder mapear todos los posibles escenarios, tanto de error, ¿no? Como de caso exitoso. Y eso, inclusive el mismo sistema SAP, por no ingresar ciertas cositas, pues te va a mandar N alertas, te va a mostrar diversas no, alertas como tal o notificaciones. Entonces, la cuestión es poder mapear todas estas ideas, ¿no? O, perdón, todos los posibles escenarios y obviamente reducir el riesgo, ¿no? Quizás por ahí a cualquiera se le puede pasar, pero la cuestión es que cuando un flujo salga a producción, obviamente llegue limpio, ¿no? Y principalmente aún cuando se ve el tema pues monetario, pues, que es lo más importante y como todos sabemos, eh, en una empresa jugar con la plata, pues, ¿no? Es muy grave. Entonces, por ese lado va, ¿no? Para la última pregunta, discúlpame, ¿la recapitulas nuevamente, por favor, algo rapidito para responderte? Sí, muchas gracias. Si es que esto, y gracias por las dos respuestas. Si es que, digamos, esto es configurable con el Concur, que es un software contable, no tan grande como el SAP Concur, si se puede configurar también para el Raspberry Pi y para el Arduino. Muchas gracias. Ya. Ya te comento, con el caso de Concar, sí, al ser una aplicación de escritorio, y si es que no me estoy equivocando, está desarrollado bajo .NET, te permite una interacción sin ningún problema. En realidad, ya sea una aplicación en Java, en Visual Basic, ¿no? Inclusive en Visual Basic 6 o en Fox Pro, te permite esta interacción. Te comento, las herramientas RPA tienen la opción de poder inclusive simular terminales, ¿no? Para trabajar con sistemas mainframe, ¿no? Las ventanas que de repente vemos cuando íbamos a salud o las ventanas que ven los asesores de banco, que son las ventanas negras, ¿no? Estas herramientas te permiten simular estos terminales y poder interactuar. Entonces, tengamos en cuenta, si te permite hacer esto, hacer la interacción con estos software pues, de escritorio es mucho más fácil. ¿No? Te permite interactuar, como les comentaba, con aplicaciones que están virtualizadas, ya sea bajo Citrix, VMware, ¿no? O de repente aplicaciones inclusive en las cuales necesitas abrir un escritorio remoto. Entonces, todas estas opciones te las permite esta herramienta RPA, ¿no? Como les mencionaba, son diversas opciones que en realidad, pues es un mundo muy grande que tiene estas herramientas y que inclusive, ¿no? Por más que uno lleve el curso quizás básico o avanzado,
nos queda chico porque son muchísimas opciones que hay por ver, ¿no? Ya sea el tema de trabajar con inteligencia artificial, que las mismas herramientas te dan trabajar con documentos procesados, ¿no? El Document Understanding para poder trabajar con archivos PDFs quizás, ¿no? Para poder procesar y clasificar información. Ya, en cuanto al tema de Raspberry, no he visto esta interacción, no, igual me parece que sí tiene la manera de poder interactuar. Igual es un buen punto, créeme que me lo llevo para poder averiguarlo. Te mentiría ahorita, como te digo, si es que darte una respuesta fija, ¿ya? Pero para que lo tengas en cuenta, y por eso te digo que también es muy probable que sí lo tenga, porque estos mismos software de automatización tienen tienen la opción, ¿no? De poder inclusive interactuar con un celular, por ejemplo, ¿no? Hay actividades las cuales obviamente tienes que también configurar el celular conectado a la máquina, ¿no? Y el software, esta herramienta RPA simula o realiza, mejor dicho, los pasos. Quizás vamos a suponer, ¿no? Tú necesitas ingresar a una aplicación, hacer diversos clics en algunas opciones, etc., ¿no? Te permite hacer eso. Entonces, si tengamos en cuenta, si ya te permite hacer esto, la interacción con las otras plataformas o otros mecanismos que existen, como Raspberry, entonces sí, es muy probable que lo haya. Como te digo, darte ahorita la respuesta certera también sería decirte algo que no lo tengo puntualmente en sí. Ya, no, está bien. Muchísimas gracias por tu respuesta. Muchas gracias. Gracias. Vale. Ay, por acá veo una consulta en el chat de, bueno, que dice Redmi, ¿cuál es la diferencia con Automate? Como les mencionaba, Power Automate es una herramienta de Microsoft, ¿no? La cual su punto fuerte, vamos a llamarlo así, es la interacción con aplicaciones propias de Microsoft. Y algo que también hay que tener en cuenta, Power Automate tiene dos tipos de licenciamiento, uno que es para la versión cloud y otra que es para la versión desktop. La versión desktop similar a UiPath, puedes trabajarlo de manera gratuita, ya puedes ejecutar flujos atendidos, pero esta de acá sí tiene ciertas limitaciones para, por ejemplo, para interactuar de repente con elementos de SharePoint, ¿no? O con cuentas de repente premium, que sí, licenciadas, de cuentas empresariales, ¿no? Entonces, por este pequeño detalle, eh, como les mencionaba, yo principalmente recomiendo UiPath. ¿En qué nos beneficia si tus interacciones o si tus flujos trabajan más sobre Microsoft, ¿no? O aplicaciones de escritorio? Si les va bien el tema de Automate, ¿no? Por el tema de licenciamiento también es un poco más económico, a diferencia pues de UiPath y Automation Anywhere. Pero como les mencionaba, su punto fuerte es trabajar con aplicaciones de Microsoft, ya sea en la nube, ya sea escritorio, ¿no? Aplicaciones legacy, que son las aplicaciones de escritorio, ¿no? También trabaja con otros conectores, pero estos conectores tienen también un costo adicional. Por ejemplo, si quieres trabajar con Salesforce, si quieres conectar de repente a algún otro software de Oracle, ¿no? En realidad hay diversos complementos que tiene, pero son pagas adicionales, ¿no? Entonces, por ahí, eh, como que te va sacando plata de a poquito, pero obviamente, si tu interacción es más para trabajar a tu entorno Microsoft, nuevamente recalcarlo, pues sí te va a ayudar o te suma Power Automate en sí, ¿no? Pero hay que obviamente tener en cuenta, ¿no? Automate se clasifica, o bueno, tiene sus dos versiones, Cloud y la versión Desktop. La versión Cloud solamente interactúa de repente con objetos que están en el SharePoint o aplicaciones o con conectores para trabajar web propiamente, ¿no? Para consumo de APIs, conexiones a base de datos, ¿no? Y la aplicación desktop sí te permite interactuar principalmente con aplicaciones de escritorio, consumo de APIs en sí, ¿no? Trabajar igual con aplicaciones web. Entonces, te da un poco más de trabajo interactuar uno con otro, ¿no? En cambio, UiPath y Automation Anywhere sí te da, pues, en una sola plataforma, trabajas o puedes conectarte a esos sistemas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay una herramienta, bueno,
que quizás muchos la conozcan, que es Visagi, y pueden conocer porque Visagi te permite desarrollar flujos o diagrama de flujos, pero Visagi también tiene una plataforma estudio en la cual tú puedes hacer interfaces gráficas, ¿no? O plataformas web para hacer flujos más puntuales, ¿no? Flujos empresariales, ¿ya? Y esta también te permite interconectar con UiPath, con Blueprint, con Automation Anywhere, para poder llamar bots en background, cosa que hoy en día todavía no tiene con Power Automate. Entonces, por ahí como que te da, ¿no? Te da como que una visión, ok, trabaja con las empresas más grandes del entorno RPA, ¿no? Luego, bueno, por acá veo otra pregunta. El curso que realmente usaremos, sí, el curso que se va a dictar es principalmente con UiPath, ¿no? Vamos a ver desde la parte introductoria hasta, bueno, poder trabajar con el REST Framework que te da propiamente UiPath, ¿no? Que ya es un poco más avanzado. Entonces, se va a ver toda la interacción desde de esta herramienta en sí. Por ahí veo otra consulta. ¿El software se vende? No, en el caso de, como les mencionaba, yo les doy o les menciono diversas herramientas RPA, si bien es cierto la capacitación inicial está enfocada en lo que es UiPath como tal, ¿no? Pero les he venido justamente explicando las diversas herramientas que pueden utilizar en algún momento o que pueden aprender en sí, ¿no? No sé si por ahí tienen alguna consulta adicional. Sí, buenas noches. Ya que mencionaste el tema de UiPath, también haremos flujos con interacción del orquestador. Sí, en este caso vamos a hacer una pequeña interacción con el orquestador, como les menciono. La parte de la administración de orquestador propiamente es del curso avanzado en sí. Ya en este curso inicial se va a tocar desde la parte de definición o del concepto, por así llamarlo, de lo que es RPA y UiPath, ¿no? Vamos a ver temas de las variables, condicionales, bucles, procesamiento de archivos Excel, procesamiento, pues, o interconexión con base de datos, ¿no? Hasta llegar al punto, ¿no? Y vamos a desarrollar pequeños flujos hasta llegar al punto de trabajar con R Framework, ¿no? Que es el poder trabajar con máquinas de estados. Dentro del curso también se va a ver una parte introductoria por ahí sobre la interacción con el orquestador, ¿no? Pero como les digo, esa parte va más enfocada al curso avanzado porque ya también se ve con otras interacciones como tal. Chicos, ¿por ahí alguna consulta adicional de repente? ¿Ninguna? Manuel, ¿te encuentras ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Justo ahí, no sé si puedes comentarle a los chicos sobre el curso que se va a estar dictando para que tengan un poco más en cuenta de de los temas que se van a ver. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Disculpa. Sí, sí, te escucho, Manuel. Ah, ok. Sí, mira, en realidad la información como tal va a ser proporcionada por la tutora y por la asesora académica. Igual, seguramente ellas lo contactarán para mayor detalle y bueno, darle algunas precisiones respecto al programa al programa de este curso. Eso realmente, porque en realidad el evento de hoy básicamente era para precisamente dar algunos alcances respecto a los componentes, tecnologías, ¿no? Que se vienen utilizando actualmente en RPA. Agradezco más bien a todos por su participación.
activa a través de sus preguntas y también agradezco al docente por su tiempo y el espacio. Muchas gracias y bueno, no sé si habrá otra pregunta más de parte de ustedes para dar por finalizada la, la sesión de hoy. Bien, creo que eso es todo, así que muchas gracias por su asistencia y bueno, los estamos esperando en otro espacio. Cuídense, que tengan buenas noches todos. Listo, buenas noches con todos, chicos.